Este panel también contará con los siguientes invitados: Juan Luis Franco Arroyave, presidente del BTG Pactual Colombia; Federico Suárez, director ejecutivo de Citivalores de Colombia; Jean-Pierre Serrani, presidente de Valores Bancolombia. Yo los invito a ellos para que nos acompañen en la mesa principal. Les voy contando mientras ellos se van ubicando. El moderador en esta ocasión será el doctor Roberto Ortiz, quien nos guiará junto con los panelistas a través del tema Market Makers y los canales de distribución en Colombia, cómo desarrollarlos conjuntamente. Esta visión sobre los market makers y los canales de distribución en Colombia cobra relevancia, sobre todo porque estas son dos actividades que hasta el momento se han desarrollado de forma independiente en nuestro país, por lo cual analizar las alternativas de potencialización conjunta de dichas actividades, tomando como referencia las mejores prácticas de otros mercados, es una alternativa que debería analizarse para desarrollar el mercado de capitales locales. Antes de iniciar, yo quiero hablar un poquito sobre la trayectoria profesional y académica de nuestros invitados. El doctor Franco es ingeniero civil y especialista en finanzas de la Universidad EAFIT de Medellín. Tiene un MBA del MIT de los Estados Unidos y es candidato a la maestría en matemáticas aplicadas de la Universidad de EAFIT. Por su lado, el doctor Franco anteriormente trabajó en Valores Bancolombia, firma a la que entró en 1993 y en la que pasó por diferentes cargos, tales como vicepresidente de inversiones, vicepresidente de fondos de valores, gerente financiero y administrativo, así como director de investigaciones económicas. En cuanto a nuestro siguiente invitado, el doctor Federico Suárez, es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con una experiencia de 25 años en el mercado de capitales. El doctor Suárez es actualmente director ejecutivo de la Sociedad Comisionista Citivalores, entidad donde anteriormente se desempeñaba como vicepresidente comercial. Allí también fue director de renta variable y anteriormente se desempeñó como jefe de la Mesa Institucional de Corredores Asociados. Y finalmente, pero no menos importante, el doctor Jean-Pierre Serrani es administrador de empresas de la Universidad EAFIT en Medellín, tiene un MBA en finanzas de Georgia Institute of Technology y realizó varios programas ejecutivos y educativos en la Universidad de Harvard. El doctor Serrani trabajó como gerente del portafolio de bonos del Tesoro colombiano, se desempeñó como consultor en gestión de riesgos, adicionalmente fue asociado y asociado senior de la banca de inversiones de Bancolombia, ascendiendo así a director y luego a vicepresidente. Bienvenido y yo los dejo entonces con nuestro moderador. Adelante, el doctor Ortiz. Gracias. Muchas gracias, señores panelistas. Bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí. Y bueno, pues el tema que vamos a tocar el día de hoy, ahora, es Market Makers y los canales de distribución en Colombia. ¿Cómo desarrollarlos conjuntamente? Es parte de lo que veníamos platicando hace un momento. ¿Cuál es el objetivo que buscamos? Pues, nuevamente, cómo generar liquidez. De entrada, yo creo que para empezar una serie de diálogos, porque es lo que quiero que encontremos aquí, una discusión entre nosotros, una lluvia de ideas, de experiencias, de algunas ideas sobre el proyecto, cómo podemos desmenuzar un poquito el problema, es lo que quiero que expongamos dentro de esta mesa. Yo creo que iniciamos con que tenemos que hacernos varias preguntas y una de estas es ¿por qué nace el mercado de derivados? Yo hice algunas anotaciones, a meditar un poco sobre esto, poniéndome en el caso de ustedes. Y bueno, yo creo que el mercado de derivados nace para dar estabilidad, para dar más producto, para dar más oportunidades, desarrollo, fortaleza. ¿Y qué buscar con esto? Pues obviamente la liquidez, que yo creo que así fue como se empezó. Sin embargo, aquí viene otra pregunta. ¿Dónde está esa liquidez que supuestamente estábamos buscando? Y finalmente, si no la encontramos, ¿cómo hacerla? Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer? Tenemos claro que es en Colombia. ¿Y por qué Colombia? Porque es un potencial. Yo creo que es, para mí, en lo personal, Colombia es el principal lugar donde yo pensaría hacer un proyecto de negocio, donde yo pensaría crear mejores ideas de inversión antes que Chile y Perú.
creo que es un elegible natural, un país elegible natural para invertir y hacer proyectos, ¿no? Sin embargo, una vez que tenemos esto claro, tenemos que revisar, pues, marco regulatorio, si necesitamos alguna actualización, si el marco regulatorio debe ser más claro, si debe ser incluyente para poder generar, pues, mayores participantes, y a su vez esto me va a permitir crear producto, como ya lo venimos hablando hace rato, ¿no? Emitir estrategias direccionales que son futuros y futuros y cash, hacer estrategias exponenciales con volatilidad, notas estructuradas, exóticos con diferentes payoffs, warrants incluso, si nos podemos a trabajar en este tema, y requiere obviamente de educación que abre la oportunidad también de que participen las academias y las consultoras. Esto a su vez nos va a permitir ser competitivos, y al ser competitivos, pues empezamos a entrar en un marco regulatorio. Un marco regulatorio, ¿por qué? Porque este tema nos va a hacer, si lo revisamos, tendría que ser un marco regulatorio con mayores incentivos, con un tema de que debe ser atractivo, un marco regulatorio sencillo, porque de esta manera los precios que nosotros podamos formar para los clientes van a ser mucho más competitivos, agresivos, fuertes en este sentido. Entre menos costos tenga yo puedo ser más agresivo y darle más beneficios a los clientes. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues, ¿cómo va a generar esto un buen círculo? Pues con competencia, mejor precio, va a ser un mercado más dinámico, y esto promueve el crecimiento, mayor crecimiento, provoca integrar participantes, en este caso son brokers, custodios, AFPs, bancos, y a su vez todo este desarrollo obliga a incrementar en tecnología y a su vez liquidez. Estas han sido mis meditaciones, mis pensamientos en cuanto a mercado colombiano, y bueno, pues yo quiero entrar ahora con ustedes como especialistas para abrir una discusión muy amigable y que pues podamos desmenuzar esto en relación a el mercado colombiano. Por lo tanto, mi primera pregunta, y siéntanse muy tranquilos y confortables de darnos a todos su respuesta lo más abierta. No hay respuestas correctas o equivocadas, simplemente es su idea. Empezamos con la primera, obstáculos. ¿Cuáles serían los principales obstáculos por los que atraviesan los comisionistas de bolsa para actuar como creadores de mercado en derivados estandarizados y también en el mercado de contado, acciones o renta fija a través de sistemas transaccionales? Poco antes de empezar como la discusión, quería poner algo en contexto, Roberto, Carlos, que de pronto ustedes no conocen bien en el tema colombiano, que es que
4%, con un programa de formación de liquidez se redujo al 0.4%. ¿Esto qué significa? Significa que un inversionista retail, no hablemos de los institucionales, los institucionales no tenían mayor problema. Es más, el fondo ha crecido de una forma impresionante. Miren el tamaño del fondo del ETF. Este fondo vale 3 billones de pesos, o sea, 3 millones de pesos vale. ¿Por qué tenía ese volumen y tenía ese spread? Porque la mayoría de operaciones se hacían cruzadas entre inversionistas institucionales. Entonces, para ellos el spread no existía, sino que ellos simplemente decían, creo que la canasta vale tanto, ofrezco tanto, el otro decía, listo, te la cierro y la cerraba. Pero no había nadie que pusiera puntas pequeñas de compra o de venta. Ese era un poquito el tema. No era tanto problema de retail o de clientes pequeños o de clientes medianos, sino, perdón, de cliente grande, era un problema de clientes medianos. Esa es un poquito, digamos, para poner en contexto esto. Ya les voy a dar la palabra, qué pena, me estoy demorando aquí un poco. Entonces, recuerden la cifra que es muy importante. En Colombia solo hay una acción que tiene un spread inferior al 0.3%. El ICOLCAP actualmente es la segunda acción con menor spread en Colombia, con el 0.4%. Las otras acciones tienen spread en promedio del orden del 0.7 a 0.8%. Ese es un costo enorme, enorme para cualquier clase de desarrollo del mercado colombiano. Se asocia mucho la falta de desarrollo del mercado colombiano a emisores, se asocia mucho al tema de impuestos, se asocia mucho a muchas situaciones. Un factor en el cual se tiene que asociar bastante es la falta de liquidez de las acciones. Ahora vamos al tema de, si alguien se pregunta, y ustedes que están en el mercado mexicano, que están en una etapa superior de desarrollo en esto, se preguntan por qué las firmas comisionistas no entran de lleno a poner puntas y a, digamos, a coger parte de las utilidades que ese spread puede generar. Hablemos de esta situación un poquito y ahí sí hablamos del tema normatividad y lo que tú preguntabas de cuáles eran los obstáculos para que entren muchos más actores a colocar posiciones de compra y de venta en esta clase de activos. He identificado 4 obstáculos, de pronto pues mis compañeros también pueden ayudarme con identificación de otros obstáculos. Primer obstáculo es uno obvio, que es el tema de costos transaccionales. Los costos transaccionales asociados con costos transaccionales de bolsa, principalmente, o costos transaccionales del depósito, etcétera. Estos costos son costos que en otros países del mundo, no necesariamente en Colombia se tiene que hacer lo mismo, en muchos países del mundo se le ha dado incentivos enormes a las figuras de market makers de que básicamente incluso sean exentos de estos costos. Ustedes se preguntarán, pero entonces ¿qué ganancia puede tener, digamos, el que coloca la operatividad, qué ganancia puede tener cuando se pone a cero una comisión para un market maker? La ganancia es que uno siempre está cruzando con otras puntas, con puntas que no son market maker. Y esos market makers sí tienen costo y al incrementarse el volumen, pues digamos habría mayores ingresos. Entonces el primer obstáculo que yo diría es el costo transaccional, que creemos que aunque se han hecho esfuerzos para disminuir el costo en operaciones intradía, creemos que sigue siendo alto. Segundo tema, este es muy particular en Colombia. En Colombia hay una restricción, y digamos yo la veo bien, una restricción que me parece buena y sana, que es que la posición propia de las firmas no pueda transar directamente con las carteras colectivas o no pueda transar directamente con los patrimonios autónomos, los APTs o los patrimonios de terceros. Eso está bien. Creemos, eso sí, que si se pudiera exceptuar la posición propia cuando actuara como market maker, controlando ese conflicto de interés, podría ayudar bastante. Porque para una firma que tenga negocios grandes de fondos o tenga negocios grandes de patrimonios de terceros, de portadores de terceros, es difícil crear liquidez en una acción en una forma grande y que sus propios vehículos no puedan acceder a los beneficios de esa liquidez. Ese sería el segundo obstáculo que vería, que yo creo que se podría administrar se podría avanzar en administrar el conflicto de interés y no tanto en prohibirlo totalmente, aunque estoy de acuerdo con la prohibición en general. De pronto se podría pensar en esta excepción. El tercer tema, este es un tema pues que no necesariamente le puede gustar a los comisionistas, pero también se puede pensar en la entrada de nuevos vehículos que también puedan hacer esto, vehículos como inversionistas extranjeros o vehículos como algunos inversionistas institucionales, etcétera, que también pudieran tener esta historia.
Por último, hay algo muy particular del mercado, no los quiero aburrir con este tema, pero hay un indicador nuevo que sale dentro de 2 meses en el mercado que se llama el indicador del riesgo de liquidez. Básicamente lo que dice ese indicador es que si yo hago transacciones, las acciones no se compran hoy y se pagan hoy, las acciones se compran hoy y se pagan dentro de 3 días. Lo que dice el indicador de liquidez es que yo tengo que tener una plata, porque como la estoy comprando hoy, pero las pago dentro de 3 días, desde el día de hoy tengo que demostrar que tengo un porcentaje de esa plata. En el caso de market makers, que es una figura tan intensiva y se hacen tantas operaciones en el día de compra y venta y al final uno termina neteado, digamos, debería tener un requerimiento de liquidez completamente mínimo. Entiendo el tema de que no sea neteado porque no hay una cámara de compensación, que no sea neteado 100%, pero la figura de market maker, si se le pone un porcentaje tan alto de requerimiento de liquidez, también lo hace relativamente inviable. Eso era básicamente lo que tenía. Me referí muy específicamente al tema de formadores de liquidez y al tema de mercado spot de renta variable. Si quieren, después podemos hablar de derivados, que es un tema un poquito diferente, al menos aquí en Colombia. Ahorita que lo mencionas precisamente, me vienen 2 preguntas a la cabeza. Las posiciones vienen por posición propia, no por clientes, si no estoy entendiendo mal. Quiere decir que necesitamos tener el participante cliente dentro de este negocio. Y la otra, tecnología. ¿Tecnología por qué? Por los spreads que me estás comentando. Yo creo que eso, al tratar de cazar las diferencias en precios con arbitraje, se reduciría abismalmente, lo cual empiezas a generar flujo de compra o de venta en una misma acción tú mismo, ¿no? Poniendo puntas, no siendo únicamente market maker por el hecho de serlo per se, sino porque detrás de ese market making traes una maquinaria de negocio que te está generando esa liquidez, ¿no? Entonces, yo pensaría en este caso, pues la pregunta de ¿son posiciones propias o de clientes? Y los derivados operados provienen de estas posiciones propias o de clientes. Nuevamente, lo que me estás también haciendo entender es que si no se hacen derivados es porque no hay liquidez. Entonces, sería una cuestión de que quien detona el mercado es el mercado cash hacia derivados o derivados mismo es quien detona el mercado cash. Ahora, solo una respuesta rápida. Los formadores de liquidez solo se permiten o con la posición propia o con recursos del emisor. Solo provienen de esas 2 fuentes nomás. La otra sí las dejo pues a los panelistas. Qué pena. A ver, el mercado ha venido evolucionando ya hacia darle más profundidad a los terceros. Si nos remitimos en los derivados estandarizados, nos remitimos a febrero del 2013, el 22% de las operaciones eran volumen proveniente de terceros. A junio del 2014 ya el volumen subió a 43%. Sin embargo, cuando uno ya abre un poco más la perspectiva, se da cuenta cuando ya entran los subyacentes que la cosa no varía. Entonces nosotros tenemos en los futuros de test de referencia específica, los terceros participan con el 39%. En los de tasa de cambio con el 44%. Y en los de renta variable uno se podría emocionar diciendo que eso es el 58%. Sin embargo, los futuros de renta variable apenas representan el 1% de las posiciones abiertas en la cámara de riesgo central de contraparte. Entonces es todavía muy pobre. ¿Qué se está haciendo para eso? Nosotros vemos que de todas maneras hay unos obstáculos grandes o una competencia que pues, en los otros mercados más desarrollados ha ocurrido, y es en los derivados de tasa de interés. En los de tasa de cambio pues, está la competencia con el mercado mostrador. Y muchos clientes inclusive cuando ven los derivados estandarizados hacen las cuentas de cuánto les vale las garantías y dicen no, prefiero hacerlo en un derivado en el OTC porque primero pues me lo hacen a la medida y segundo pues porque va contra mi cupo y no tengo que poner garantías. Lo que pasa es que la mayoría de los clientes lo que no hacen es cuantificar cuánto les vale el cupo que les están cobrando los bancos. Eso, cuando uno le pregunta a un cliente, sofisticado o no, cuánto le valen los cupos, no sabe. Y entonces la comparación es injusta. Entonces eso le ha quitado pues fuerza a vender de mejor manera los derivados estandarizados. Y yo quisiera agregar algo complementando lo que dijo Juan Luis sobre los obstáculos, y es el IRL, que es el indicador de riesgo de liquidez. Cuando nos comentaste ahora también en otros mercados spot, pues market making, que obviamente en el mundo es difícil, pero le ha quitado profundidad al mercado al de deuda corporativa.
porque ya no es admisible las posiciones que tengan los agentes en deuda corporativa para el cálculo de la liquidez mínima que deben tener. Entonces, eso ha sido un obstáculo también para las firmas. Y yo redondearía con dos temas importantes para los promotores de liquidez. Uno es que los estímulos, a nuestro juicio en Valores Bancolombia, son insuficientes. Entonces, uno que nos parece, pues, que coincido con Juan Luis, y es que el negocio de asset management que tenemos no le puede pegar a las puntas que mejore el market maker. Entonces, pues cuando uno compite en asset management, compite con desempeño. Entonces, le estás mejorando las puntas a tus competidores que sí le pueden agregar, en el negocio de asset management, que sí a través de sus fondos, sus portafolios delegados, sí le pueden pegar esas puntas. Y cuando tenemos esos bid-ask spreads, como menciona Juan Luis, cada diferencia de esas pesa. Entonces, al final, cuando uno se compara su desempeño, eso se nota y es un desestímulo. Lo otro es que los clientes, en lo que uno les puede cobrar un emisor en la parte fija es poco, y uno sueña con un cobro variable que puede ser en el futuro que le den un rol de colocador o en un follow-on. Pero eso puede ir en un año, en 2, en 3 o en muchos años después. Entonces no hay con los riesgos de liquidez y de mercado que se asumen tan grandes, no hay un estímulo lo suficientemente atractivo. Y lo otro que no ha posibilitado el desarrollo del mercado de futuros, pues es obviamente la poca eficiencia que tienen hoy la transferencia temporal de valores para tener los vehículos, para tener los títulos que permitan cubrir los cortos. Entonces es una figura muy diferente a la del securities lending, que los agentes del mercado, llámese intermediarios, portfolio managers, van y miran en el custodio qué hay. El custodio les muestra en la vitrina los títulos que tiene disponibles y los toma y los usa para cubrir el corto. Aquí las TTVs, pues dependen, como están diseñadas, dependen hoy de la buena voluntad de los mismos agentes de generar también market making o liquidez en las TTVs. Entonces, es una trampa de liquidez, no lo tenemos suficientemente desarrollado. El mercado exitoso que tenemos en creación de mercado, que es el de TES, ya pues permite la figura para cubrir los cortos, está más facilitada por las simultáneas, pero en el de acciones, por ejemplo, con los repos no lo podemos hacer, y las TTVs todavía, muchos agentes no están en el mismo nivel de alistamiento y tampoco pues tienen la profundidad de poner las puntas y estar mostrando los papeles. Además de que cuando es dirigido por el custodio se elimina ese celo que puede tener la persona o el agente que está largo o el inversionista que está largo en prestar sus títulos, porque está culturalmente todavía sigue diciendo me va a jugar al corto. Entonces va a ir contra mí, entonces no se los presto. Muy bien. Pues yo veo... Perdóname, adelante. yo agregaría algo acá, y yo creo que casi todo se ha dicho, pero hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos que definir un adecuado ecosistema de productos. El mercado no es el mercado de contado por un lado, el mercado de futuros por el otro, los cortos en el medio. No, es la integración de los tres. Si los tres funcionan de forma coordinada, en la cual coexisten, se genera la liquidez. Yo creo que Juan Luis dijo algo muy importante, es que el spread simplemente está porque la gente que está haciendo esa creación de mercado tiene que proteger su balance. Es que cuando yo soy un creador de mercado, yo no estoy yendo simple y llanamente por una marca, yo estoy poniendo mi patrimonio al servicio de un agente que es un emisor. Y eso tiene un costo, y yo tengo que incorporar eso en mi análisis de riesgo. Cuando yo no tengo una posición corta para cubrir ese spread que estoy asumiendo como riesgo, yo simple y llanamente estoy haciendo lo que los reguladores no quieren hacer, y es actuar como un kamikaze, es tomar riesgo en principal, es decir, estoy actuando como un hedge fund. Lo que yo sí puedo hacer es facilitar una operación de liquidez entre clientes, bien sea institucionales o retail, pero de una forma adecuada, como bien lo dijo Juan Luis. Si yo hablo con un cliente y le digo, señor, usted tiene una acción X y yo puedo tomar esa acción en posición propia a un precio que está reflejado en los precios de mercado, eso es igual o más transparente que cualquier otra cosa, porque no hay nada que atente más contra el inversionista pequeño
que el spread. Yo como agente profesional me puedo aprovechar de ese spread porque estoy en el día a día asumiendo esos riesgos, pero la persona que decide tomar una posición en cualquier acción, guiado por unos buenos resultados, por una noticia en el periódico, por información en internet, va a una pantalla y ve que los precios son 100 a 120. Toma el 120 y yo lo tomé al 100. Eso creo que no es justo y esa liquidez se la tenemos que entregar al mercado integrando esos diferentes productos. Yo creo que ahí está la clave y debemos simplificar las normas para que todos nos podamos enfocar en el diseño y la adecuada arquitectura del mercado y no ver cómo podemos interpretar una norma para tratar de trabajar con esto. Así podemos brindar esa liquidez que todos queremos brindar a este mercado. Así es. Oye, y finalmente, ¿cómo creen que puedan incrementar la base de clientes que operan en el mercado de derivados? Yo creo en este sentido que, pues sí, tenemos un volumen importante dentro del mercado OTC, pero me parece que también el mercado OTC te puede servir tanto como cobertura como te puede servir el mercado listado. Y finalmente, cuando tú colocas una posición con algún cliente con un payoff exótico que puede ser en un warrant, pues eso de entrada no es un producto que puedas ofrecer mediante un derivado estandarizado, ¿no? Lo vas a hacer directamente OTC con tu cliente, pero tu plataforma de cobertura será una bolsa listada, con opciones, con futuros, con todos los recursos que tengas y a su vez vas a tener el mismo subyacente para operar en la bolsa, ¿no? Entonces, creo que como bien dijiste, es una cosa, es un ambiente en donde deben coexistir todos y tratar de empujar todos los negocios, no en individual, sino en conjunto, en donde el cliente me parece que es la parte más importante en este sentido, porque podemos tener ideas de formadores de mercado y de poder cerrar estas juntas con un perfil tal, pero finalmente quien absorbe y quien se lleva las desventajas o los beneficios de un producto es el cliente final, ¿no? Si a mí me ponen un costo alto con un spread bastante abierto, finalmente tengo precios, pues a lo mejor muy caros, muy baratos, no lo sé, pero ese precio va a ir finalmente al producto destinado al cliente y los costos a sí mismo. Entonces probablemente seamos menos agresivos, tengamos un precio no tan atractivo, pero es un tema que tendremos que resolver internamente nosotros, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo ven ustedes ese tema de clientes? Roberto, antes, quiero anotar una pregunta que tú hiciste ahora, que fue el tema de casi que una situación de huevo y gallina, de qué es primero. Si primero son los mercados spot o primero son los mercados derivados. En eso, al menos mi opinión es que si uno quiere mercados spot, donde haya muchas transacciones, no necesariamente volumen, porque volumen se puede dar con o sin liquidez, volumen se puede dar con o sin spread. Exactamente. Pero que hayan muchas transacciones, que participe el mercado retail, que participe el mercado corporativo, el mercado banca privada, etcétera. Uno requiere el tema primero, para mi concepto, de desarrollo de los mercados spot. Te voy a poner un ejemplo, ahora mencionabas el tema de las TTBs. TTBs es el tema de hacer préstamos de acciones para que alguien que le quiera apostar una acción a la baja lo pueda hacer. Como decía Federico, si yo quiero comprar un futuro, me tengo que ir a hacer una cobertura, porque si no estaría especulando. Y esa cobertura normalmente se hace con una operación en corto. Voy a contar una intimidad del proceso, pues que tampoco es ninguna intimidad, pero desde el punto de vista para que vean cómo algunas cosas se pueden demorar cuando no tiene ninguna lógica que lo hagan. El mercado de TTBs tiene una complejidad. Es que si tú eres el dueño de las y las estás prestando a alguien para que esa persona salga y las venda, ¿no es cierto? El problema que tienes es que si hay dividendo en la mitad de ese préstamo, ese dividendo se lo van a dar a otra persona, no a ti, porque tus acciones alguien salió y las vendió. Entonces, esas acciones no tienen dividendo. Obviamente, en un mercado pues, de préstamo de valores, ¿qué es lo que se hace? El prestamista del valor tiene que responder por ese dividendo y tiene que pagar el dividendo. El problema es que el dividendo en Colombia es exento de renta, mientras que el dividendo, si te lo pagara el emisor, es exento,
Pero si te lo está retribuyendo otra persona, el prestamista, como ya no te lo está pagando sino el prestamista, no es exento. ¿Y si lo Llevamos hace a través de un derivado? año discutiendo si ese pago de ese dividendo puede ser exento o no puede ser exento, cuando es obvio que es una transferencia igual y que debería ser igualmente exento. Llevamos un año. Y un mercado como el de préstamo de valores, que es condición, yo creo, sine qua non para que se desarrolle un mercado de derivados, no se puede hacer por un tema así. Y la estrategia de dividendo que me dices ahorita podría ser a través de dividendos, ¿no? Porque finalmente le agregas el dividendo dentro del precio del derivado y así no habría ningún cobro de impuestos. Sí, ¿no? sí. Esa también puede ser otra. Yo veo un punto más adicional, digamos. Cuando tú dices, ok, alguien que tiene que comprar un futuro, tiene que voltear y vender el cash, ¿es cierto? Me deja como que una sensación de que solamente hay una estrategia by the book, digamos, ¿no? Hago esto y entonces consecuentemente hago lo otro y nada más. Lo que ha pasado, y también la experiencia un poco en México, es, ok, sí, efectivamente tendría que hacer eso, pero cuando tengo un libro en donde mezclo riesgos distintos y correlaciones entre mercados, y en fin, ese libro se hace mucho más grande, tiene muchos más patas, decimos allá, probablemente no tenga que salir a vender en corto, probablemente lo que tenga que hacer es simple y sencillamente hacer una estrategia distinta en mercados correlacionados que me permitan cubrir los riesgos que estoy tomando al comprar ese futuro. Entonces la idea es, y es una afirmación y a la vez una pregunta, ¿qué tanto los comisionistas de bolsa a nivel directivo compran la idea de crear células de negocio con capital independiente en esa célula de negocio que permita hacer este tipo de estrategias? ¿Okay? No únicamente comprar el futuro y salir a cubrirme, sino mezclarlo con una serie de productos adicionales que me permitan dispersar los riesgos en donde, oye, ya tengo otra forma de cubrir esto, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, viene desde la parte directiva alto, ¿no? O sea, ¿cómo creo, no como lo inserto en el negocio actual, sino cómo creo una célula independiente dentro de ese comisionista que va a ser encargado de hacer esto con capital independiente y con otros vehículos que incluso puedan ir al extranjero y cubrirse de otra forma? Eso sí, esencial. Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos. Fíjense que tocó un punto bien importante, ¿no? Y es uno de los puntos que también quería platicar con ustedes, ¿no? ¿Qué pensaban de este portafolio robusto? Porque me parece que esa es la estrategia, ¿no? Finalmente, si tienes una posición que tienes que cubrir, no necesariamente tienes que cubrirla con el mismo activo. Puedes echar mano de todo lo que tengas en tu portafolio y a lo mejor cubrir una posición de Colcap con futuros de Standard & Poor's, ¿no? O a lo mejor puedes cubrir una posición de Ecopetrol con una acción ADR en Estados Unidos o con alguna otra local. Pero finalmente la idea es, la falta de liquidez es un problema que impide tomar posiciones grandes y tener mayor participación, o es una oportunidad de negocio. O sea, desde el punto de vista del market maker, ¿qué posición debería él asumir? ¿Crecer el portafolio de manera robusta, importante de productos, o tomar el menor riesgo posible en este aspecto? Mira, para el caso de, y volviendo también sobre lo que decía Carlos, pues el mercado de derivados pues, se desarrolla, a mi juicio, pues de dos formas. Uno, capacitación, porque pues eso es permanente, no solo al cliente, sino también al interior pues, de las firmas para poder pues, tener una fuerza pues, de ventas calificada. Y lo otro es con producto. En el producto, como tú dices, en Colombia si uno se devuelve, y todo el mundo, pues desde que están de moda más de 10 años en el mercado, todo el mundo ha querido sacar notas estructuradas, donde uno puede poner un capital de la firma, destinarlo a armar, a empaquetar un producto y después salirlo a distribuir. No, regulatoriamente no hay forma. O sea, las notas estructuradas siempre terminan siendo compradas a jugadores internacionales. Entonces, ahí ya tienes la primera limitación por el lado del producto. Y cuando uno se va a ver estas posiciones pues tan ilíquidas y ya en una labor de market making, pues como decía Federico, también se puede llegar a deslegitimar, porque uno hace un esfuerzo poniendo el patrimonio de la firma, pero los riesgos de liquidez y de mercado son tan grandes y no se pueden cubrir, que desde el punto de vista de market maker pues no es adecuado tomar ese riesgo. Eso ya sería un riesgo
para un hedge fund que puede pues, sobrevivir y dormir con esas posiciones. Ahí es donde tenemos que mirar cómo se crean los suficientes estímulos que remuneren de forma apropiada el capital que se está poniendo en riesgo. Y el mercado pues todavía le falta muchísima profundidad y a mi juicio puramente estímulos, y esos estímulos tienen que venir de la regulación. Muy bien. Yo creo que en Colombia hay clientes, que era tu pregunta, y muchos. Y tenemos portafolios muy grandes. Digamos, el mundo de los corporativos en Colombia tiene una particularidad, y es que venimos de una historia de holdings donde hay muchas participaciones cruzadas y hay stock, hay portafolios muy grandes que se requieren cubrir. O sea que, digamos, para todas las mesas de derivados lo que hay es producto para generar, y ese producto puede alimentar también el retail. Pero tenemos que ser conscientes de algo. Nosotros somos intermediarios, nosotros no necesariamente somos tomadores de riesgo. Y la legislación hoy en día nos ve como un tomador de riesgo, y por ende tenemos unos límites en número de veces nuestro patrimonio para hacer este tipo de operaciones muy limitados. Viene una cámara de riesgo central de contraparte donde van a ir las operaciones cash y van a ir las operaciones de préstamo de valores que van a facilitar las cosas. Pero esto toma tiempo, entonces tenemos que ver algún tipo de regulación de transición que nos lleve a un punto donde podamos ir a agilizar estos productos. Cuando hagamos esto, yo creo que inmediatamente vamos a ver cómo todas estas operaciones derivadas, las de posición propia, que son absolutamente legítimas, pero claramente definidas, la de la posición propia al servicio de los clientes, claramente definida en la norma, y las operaciones de terceros, vamos a ver cómo inmediatamente los volúmenes del mercado van a subir. Esto se ha visto en los otros mercados donde han tenido procesos similares. Yo creo que el año pasado vimos acá una presentación muy interesante que hizo la persona que dirige para la Latinoamerican City todo el mundo de acciones, en cómo ese proceso se fue desarrollando en el Brasil, y hoy por eso el Brasil es lo que es para los mercados de capitales. Yo creo que tenemos ejemplos muy claros de lo que debemos hacer para que el mercado nuestro se compadezca con el tamaño de la economía. Y esto, al fin de cuentas, lo que sirve es ¿para qué? Para bajar el costo de financiación de las compañías. Yo quisiera agregar algo, Roberto, y es que desafortunadamente, como la regulación nos ve como tomadores de riesgo, entonces tenemos que buscar alternativas, y hay un arbitraje en la interpretación de la regulación además, porque yo quiero aprovechar este espacio para decir algo, y es que hoy pues tenemos unos nuevos límites para las operaciones basados en nuestro patrimonio técnico, operaciones pues, a plazo, y cuando uno busca la manera de recurrir a los derivados estandarizados a través de la Cámara, pues resulta que en nuestro caso hay diferencias de interpretación entre la superintendencia y la AMB, y en ese caso pues ahí uno quisiera, por ejemplo, para replicar un repo usando el mercado de futuros, pues bajo la opinión de uno de ellos no se debe hacer. Entonces el mensaje de eso es que ese arbitraje regulatorio en las diferentes entidades también crea un lastre que impide el desarrollo de los volúmenes. Oye, pero quiero también como irme también con una nota positiva desde el punto de vista de que también, como tú dices, estos spreads lo que representan es oportunidad. Este tema del volumen que negociamos es un volumen que, como también Federico dice, este volumen puede ser mucho más grande y correspondería al tamaño del mercado. El volumen que tenemos no es correspondiente al tamaño del mercado que tenemos y a la etapa de desarrollo. O sea, si arreglamos estos detalles regulatorios de impuestos, lo que me refería ahora a la DIAN, etcétera, algunas cosas, arbitrajes regulatorios, este volumen se puede multiplicar por 7 o por 8, y los spreads, que en promedio tienen de 0.3, 0.4, se pueden bajar. Solo un ejemplo en la Bolsa de México. En la Bolsa de México el spread del índice, del ETF del índice,
es cercano al del SP500. O sea, a eso podemos llegar, ¿por qué no? Claro, efectivamente. Mira, ahorita que mencionan regulación, específicamente, ¿qué retos consideran en materia de regulación para incentivar el mercado? O sea, específicamente, ¿cuáles son los retos en regulación que se tienen y que ustedes consideran que se deben de atacar ya para liberarnos de este problema? Yo te diría, reitero los dos que dije ahora, que es el primero, el tema de la restricción con transacciones de posición propia market maker, no de todas las posiciones propias, sino de posición propia market maker, con instrumentos como fondos, APTs, etc. Ese es uno, importante, porque si no, ninguna firma le va a hacer market maker y no poder gozar de esa liquidez, porque los fondos propios sufrirían, como decía Jean-Pierre ahora, pues me parece que ese es el primero. Y el segundo, el tema de este indicador de riesgo liquidez. Como no tenemos cámara de compensación de acciones, los requerimientos de liquidez para un market maker por estar comprando y vendiendo en el mercado son muy altos, a pesar de que al final del día queda neteado en cero. O sea, yo puedo comprar 100.000 millones de pesos y vender 100.000 millones de pesos, pero tengo que dejar un porcentaje muy alto de liquidez guardada, mostrada en el balance, porque no se está neteando en una cámara de compensación. ¿Eso es específicamente para el perfil de market maker? O sea, este IRL... No, ese IRL figura para todas las operaciones del mercado. Lo que estaríamos pidiendo es que de pronto en el perfil de market maker se exceptuara de ese requerimiento de liquidez cuando se tiene el perfil de market maker. Se exceptuara. Porque está bien, si yo hago una operación para ti como cliente, lo que está diciendo la regulación es, si tú me compraste 100 pesos y esos me los pagan dentro de 3 días, demuéstrame que hay algo de liquidez. No lo siempre que hay algo, eso lo entiendo y lo acepto, y dependiendo de la liquidez de la acción, se entiende y se acepta. Pero en el caso del market maker puede ser muy oneroso. Ese es el punto. Dale. Yo agregaría uno, y es a nivel de los compradores finales, los institucionales, específicamente AFPs, hay algo que nos inquieta también, es que ellos sí son tomadores de riesgo, obviamente entre unos parámetros que tienen sus regímenes de inversión, pero que puedan sobreexponerse en derivados. Hoy ellos tienen la potestad solo de cobertura. Entonces, eso es una, que puedan, según sus estrategias pues, de portafolio, pues que puedan sobreexponerse, volver de verdad eficiente el mecanismo de las TTBs, porque como está hoy, a nuestro juicio, no funciona y soñaríamos con ver algo más cercano al securities lending que existe en otros mercados. Y afortunadamente nos estamos acercando, o sea, ya sí, todos estos temas de impuestos y todo están en camino a solucionarse. Y creo que las TTBs van a ser mucho más activas. sí. Y como dice Juan Luis, el indicador de riesgo de liquidez es clave, pues, revisarlo. Yo complementaría con algo que es muy importante, y es que hoy en día les estamos dando mucha capacidad, o digamos la mayor capacidad, porque tampoco es mucha, una gran capacidad frente a nuestros patrimonios a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Pero ese es el sujeto pasivo en la toma de riesgos. El sujeto activo, el que quiere tomar riesgos, el que quiere acortarse, el que quiere generar alfa, ese solo puede hacer operaciones a través de nosotros por el 30% de nuestro patrimonio técnico. Cuando ustedes llegan al monto del patrimonio técnico de las firmas comisionistas, que es aproximadamente 450 millones de dólares, y tenemos un sistema pensional que maneja aproximadamente 35 billones de dólares en acciones, lo que estamos viendo como subyacente es un riesgo sistémico enorme, el cual no podemos cubrir. Los agentes con unas operaciones que van a través de una cámara o que van a ir a través de una cámara, si no podemos cubrir esos riesgos, lo que estamos generando es un efecto manada que en algún momento puede estallar. Y eso no es lo que queremos en el mercado. Entonces, si logramos que esos niveles de apalancamiento sean mayores, porque vuelvo y repito, nosotros simplemente somos un agente intermediario que intermedia esos riesgos, estamos llegando a un mercado que se puede compadecer con el volumen de nuestras contrapartes. Bueno, con todas estas ideas, yo juego un poquito más del lado optimista. Creo que finalmente podemos tener muchas complicaciones, y créanme que no ha sido nada fácil crear un mercado tampoco en México, también temas regulatorios importantes, pero pues
poquito a poco uno va empujando. Creo que hay muchas ventajas en este mercado. En lo personal considero que es un mercado lleno de oportunidades, son gente que trata de crecer, la economía va formidable, va avanzando mucho mejor que en la mexicana, y finalmente me parece que el detonar un mercado de derivados te puede llevar tanto a liquidez en cash, como te puede llevar a liquidez en fixed income, como te puede empezar a dar liquidez, porque son mercados que son inherentes al negocio que empiezas a formar. Entonces, con esta idea y como comentario final de cada uno de nuestros panelistas, me gustaría saber si ustedes creen que el modelo de México es viable para el mercado colombiano, así como reflexión final de cada uno de ustedes. Y pues ya conocen cuál es mi opinión. La regulación efectivamente va a ser lo más problemático, y hay que hacer un lobbying ante las autoridades, porque eso es lo que muchas veces nos frena las buenas ideas que tenemos. Pero tenemos una oportunidad increíble, que finalmente el que llegue primero es el que va a gozar de todas esas ventajas. La persona que haga a un lado esas restricciones, o que empiece a generar ideas que no lo metan en ese conflicto y le empiece a dar vuelta al problema de una manera legal, podrá empezar a gozar de los beneficios de clientes, de apertura de precios en el mercado, de producto nuevo, y finalmente va a tener un negocio integral, porque esa es la idea, que se genere un negocio autosustentable, no tomar posiciones propias por solo el hecho de tomarlas, sino tener un poquito la justificación de que tenemos un cliente atrás y estamos haciendo una cobertura de un cliente, o estamos manteniendo la posición de un cliente, tratando de replicar esa posición, porque a final de cuentas, si el cliente recibe o el cliente le tenemos que pagar, nosotros tenemos que ganar ese dinero para pagarle, ¿no? Y teniendo este pretexto detrás, pues empiezan a salir nuevas ideas, como lo comenté hace un momento, de arbitrajes, como de posiciones direccionales, o de empezar a hacer dispersión, que es lo que comentaba Carlos Salazar, cubrir una exposición a un riesgo de un activo con otro activo, o con tres activos de este lado, y empezamos a hablar de posiciones dinámicas, donde esas deltas empezamos a tratarlas de cubrir en mercado, o esas exposiciones las tratamos de cubrir en mercado, y empezamos a participar y a fungir como un market maker si realmente serlo, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿ustedes creen que este modelo es viable? Yo te diría algo, Carlos, más que el modelo mexicano sea el que es o el que no es, yo creo que lo que tenemos que buscar extraer es lo mejor de cada uno de los modelos. La ventaja de ir un poco atrás es que podemos aprender de los demás. Ir adelante es lo más complejo. Pero este es un mercado que lleva más de 100 años desarrollado en todos los países donde el mercado de derivados es profundo. Entonces, hay poco que desarrollar, ¿cierto? Pero sí tenemos mucho que aprender. Y yo creo que como mercado, como intermediarios, como reguladores, como bolsa, lo que debemos es ir y buscar las mejores prácticas. Y simple y llanamente copiar lo bueno. Copiar no es malo. Copiar como mercado nos evita que esto se quede en un punto muerto por tratar de ser diferentes. Y yo creo que nadie en el mercado quiere eso. Si nosotros aprendemos de las buenas experiencias, lo que vamos a hacer es que vamos a llegar. Y ahora que tenemos un mercado como en el MILA, que vamos a estar al lado de México, al lado de Chile, al lado de Perú, lo que debemos buscar es que estas 4 plazas bursátiles tengan las mismas prácticas para tener un mercado aún más grande. Yo opino que dijo Federico. Sí, no, opino lo mismo. Es simplemente tomar las mejores experiencias y traerlas para acá. La pregunta es, oye, creo que hay oportunidad en Colombia. La respuesta es sí, y me parece evidente. Y yo insisto mucho, ¿no?, en lo que comentaba hace rato. La cuestión, desde mi punto de vista, y es una opinión personal, viene en la parte directiva alta, en donde tiene que haber ese apoyo para la creación de ese nuevo negocio dentro de la institución.
forma independiente, ¿no? Y entonces se empieza a crear un negocio adicional al tradicional. Esa es para mí la clave. Y pues, bueno, los cambios regulatorios y demás que permitan la llegada de otros participantes al mercado. Pues les quiero agradecer a todos los panelistas, la verdad que es un tema bastante importante y gracias por traer toda esta información a la mesa, que es de bastante relevancia para todos. Gracias. Gracias a todos.